Bueno, estamos acá con el ejercicio 21 que consulta Carolina de la sección 2.3. Dice, el rayo de E biseca el ángulo CDA. No sé si pueden ver la imagen. El ángulo 3 es congruente al ángulo 1, eso nos da la hipótesis. Hay que demostrar que ED, este segmento ED, lo puedo pintar con color, les había dicho yo, siempre ayuda. Tengo que probar que ED es paralelo al segmento AB. Bueno, si ustedes se fijan, ¿sí? Tenemos que pensar una estrategia primero. Miren, si el ángulo 1 por hipótesis es congruente al ángulo 3, nosotros podemos deducir que también es congruente al ángulo 2. Porque como el rayo de E biseca al ángulo CDA, entonces el ángulo 3 y el ángulo 2 tienen la misma medida. Entonces, ¿qué va a suceder? Que el ángulo 1 va a terminar, o sea, es congruente también al ángulo 2. Y acá tenemos, fíjense, dos rectas, es decir, la que pasa por ED y la que pasa por AB, intersecadas por una transversal, que es la recta DA. ¿Pueden verlo? Ahí yo les marco con línea punteada. Entonces el ángulo 1 y el ángulo 2 son ángulos alternos internos por las posiciones, ¿cierto? Además de ser alternos internos, resultan ser iguales. ¿Por qué? Si el 1 era congruente con el 3 y este ángulo había sido bisecado, el 3 es congruente con el 2, el 1 y el 2 van a ser congruentes. Entonces tengo ángulos alternos internos que son congruentes y teníamos un teorema que nos decía que si dos rectas cortadas por una transversal tienen ángulos alternos internos congruentes, entonces las rectas son paralelas. Que es un teorema justamente de esta sección. El 2.34, no, el teorema, El teorema 2.32. ese mismo. ¿Vamos? Bueno, 2.32. Entonces, ahí ya pensamos una estrategia. Ahora podemos hacer la demostración. ¿Se entiende la estrategia? Es usar este teoremita. Bueno, si hacemos la tablita dos columnas, ¿sí? Proposiciones o enunciados y las justificaciones o razones. Bueno, la primera proposición sería la hipótesis, ¿no? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? La primera proposición dice que el rayo de E biseca al ángulo CDA. ¿Estamos hasta acá? Sí, Sí, profe. Bueno, ahora en la proposición 2, ¿qué pondríamos? ¿Qué pondrían?
Que el ¿Qué ángulo podemos? 1 es congruente con el ángulo 2. No, ¿qué puedo deducir? Si a mí me dicen que el rayo de E biseca el ángulo CDA, ¿yo qué puedo deducir? Si los ángulos son iguales. Que el ángulo 3 es congruente con el ángulo 2. ¿Y qué justificación puedo escribir para decir que el ángulo 3 es congruente con el ángulo 2? La definición de bisectriz. Muy bien. Definición de bisectriz de un ángulo. Bueno, ahora, si son congruentes, ¿cómo son sus medidas? Iguales. Exacto, pero entonces yo voy a tener la medida del ángulo 3 igual a la medida del ángulo 2. ¿No? ¿Y cuál sería la justificación ahí? Si dos ángulos son congruentes, van a tener sus medidas iguales. Bueno, pero fíjense, el ángulo 3, por hipótesis, nosotros tenemos que es congruente con el ángulo 1. Por lo tanto, la medida del ángulo 3 también va a ser igual a la medida del ángulo 1. También por la misma justificación que el 3. ¿Y ahora qué seguiría? Si la medida del ángulo 3 es igual a la medida del ángulo 2 y la medida del ángulo 3 es igual a la medida del ángulo 1, ¿qué podemos decir sobre el ángulo 1 y el 2? Que son iguales. Si sus medidas son iguales. Son congruentes o que sus medidas son iguales. Podemos hacer principio, transitiva o sustitución, ¿no? Es decir, si la medida del ángulo 3 es igual a la medida del ángulo 2 y la medida del ángulo 3 es igual a la medida del ángulo 1, va a resultar que la medida del ángulo 2 es igual a la medida del ángulo 1. Bueno, pero si dos ángulos tienen medidas iguales, son congruentes. Entonces yo puedo decir que el ángulo 2 es congruente al ángulo 1. Porque tienen la misma medida. Bueno, ¿qué más podemos decir? A ver. Bueno, también podemos decir que el ángulo 2 y el ángulo 1 son ángulos alternos internos por la definición. La definición de ángulos alternos internos dice que son dos ángulos internos situados en distintos semiplanos respecto de la transversal y con vértices distintos.
No. Bueno, ¿qué más podemos decir? Fíjense, encontramos nosotros dos rectas cortadas por una transversal donde los ángulos alternos internos resultan ser congruentes y tienen la misma medida. Entonces, si utilizamos este teoremita, ya queda probado que la recta ED es paralela a la recta AB. Si terminamos de escribir eso, ¿cómo nos quedaría? Directamente podemos decir que la recta ED es paralela a la recta AB. Bueno, ya habíamos dicho nosotros que los segmentos que se corresponden con rectas paralelas, igual que los rayos, también son paralelos. Ahí el simbolito de recta. Y la justificación del 8 es el teorema 2.3.4, ¿es, no? No, 2. Si dos rectas son cortadas por una transversal de tal forma que los ángulos alternos internos son iguales, entonces las rectas son paralelas. Y ahí terminaría la demostración. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Voy a suspender la grabación.